Buenas tardes a todas. Hoy quería hablarles del esquema de la comunicación y de las funciones del lenguaje de Roman Jakobson. Yo les había mandado a través de un archivo este esquema de la comunicación que es muy antiguo, tiene más de 100 años, en el cual la comunicación era un emisor, le enviaba un mensaje a un receptor de manera unidireccional. Esto había sido un esquema matemático aplicado sobre todo a las máquinas, desde las cuales se enviaba un mensaje y alguien recibía respuesta. Esto se comprobó después aplicado a la comunicación humana, que en realidad los mensajes de la comunicación humana no son unidireccionales. ¿Por qué es esto? Porque el emisor envía un mensaje al receptor, pero cuando el receptor responde ese mensaje, se convierte nuevamente en emisor. Con lo cual, el esquema no va de un lugar hacia el otro, sino que se se retroalimenta, ¿sí? Esto es conocido en la jerga de las comunicaciones como feedback o retroalimentación. A ese esquema básico luego se le incorporaron otros 3 elementos. El código, que es en realidad la lengua que uno utiliza para poder transmitir ese mensaje. El canal, que es el medio por el cual se manifiesta ese mensaje, que puede ser en nuestro caso oral o escrito, y también un contexto, que es de donde se saca habitualmente la información. Este esquema de los 6 elementos fue retomado por el lingüista Roman Jakobson para elaborar su teoría, que es la teoría de las funciones del lenguaje. ¿Qué dice Jakobson concretamente? Que cada una de estos elementos genera una función del lenguaje diferente. Es por eso que ustedes han recibido otro esquema en el cual los elementos de la comunicación están reemplazados por cada una de las funciones. ¿Qué quiere decir esto? Que en cada enunciado que uno tiene, en general predomina una sola de las funciones. Ahora, para poder aclarar un poco cómo se caracterizan o cómo, uno puede obtener buenos resultados a la hora de pensar cuál es la función del lenguaje predominante, es que he decidido explicar cada una por separado, como para que ustedes tengan una guía. A la función que está asentada en el emisor se la ha llamado función expresiva o emotiva. En realidad se la reconoce porque tiene marcas de primera persona. ¿Dónde encontramos las marcas? Las encontramos en general en los verbos conjugados. Es decir, por ahí van a leer en las bibliografías que dice que expresa las emociones del emisor. Emociones o no emociones, siempre hay función expresiva o emotiva cuando el enunciado posee marcas de la persona que está hablando, es decir, de la primera persona, ya sea en singular o en plural. Luego tenemos la función que está apoyada en el receptor, a la cual se la llama apelativa o conativa. ¿Cómo la reconocen? También la reconocen porque posee marcas de segunda persona. ¿Dónde? En los verbos conjugados. En general, estas son las marcas que encontramos, por ejemplo, en las órdenes. Cuando nosotros le damos una orden a un receptor, lo que usamos justamente es la marca de segunda persona. Y la otra función que se apoya en las personas verbales es la función informativa o referencial. ¿Qué tenemos que encontrar ahí? Las marcas de tercera persona, el él o el ellos. Estas son las 3 funciones que denotan justamente el uso de los pronombres personales para conjugar los verbos. Pero hay otras 3 funciones que son por ahí más complicadas de entender, que son, por ejemplo, la que se apoya en el canal.
o función fática. ¿Para qué nos sirve esta función? Sirve simplemente cuando tratamos de abrir, mantener, comprobar o cerrar el canal. ¿Cuáles son estas expresiones? Cuando nosotros empezamos una conversación o nos encontramos con alguien, podemos decir: hola, ¿cómo va? ¿Cómo andan? Esa es una función para abrir el canal. Para mantener el canal, cuando uno está haciendo una emisión y trata de establecer algunas interjecciones, cuando alguien está escuchando, claro, sí, tenés razón, claro, por supuesto. Digo, todas esas expresiones en un diálogo coloquial, nosotros las usamos para mantener la comunicación y saber decirle al otro que estamos escuchando. Cuando comprobamos el canal, cuando por ejemplo estamos hablando y no sabemos si la otra persona recibió el mensaje. Hola, ¿me escuchás? ¿Estás ahí? Y cuando cerramos el canal, cuando nos despedimos en una conversación, ya sea en forma oral o escrita. Ok, nos vemos. Ok, nos leemos. Que estés bien. Chao, hasta pronto, etc. Quedan dos funciones. Una es la función metalingüística o función que se apoya en el código. Cuando utilizamos esa función, la utilizamos cada vez que usamos el código para hablar del código. ¿Dónde generalmente aparecen estas funciones? Y en general aparecen en las clases de lengua, porque nosotros tenemos que usar la lengua para poder hablar de la misma. Finalmente, la función por ahí, a mi juicio, más divertida, es la que se apoya en el mensaje o función poética. Es un uso estético del lenguaje, por eso es muy probable que encontremos función estética en todos aquellos juegos de palabras, chascarrillos, chistes, canciones, comentarios, donde hay recursos estilísticos, por ejemplo, la rima. Es la función privativa de toda la literatura, es la que separa la lengua usada en la literatura de la lengua usada en otros textos de circulación social. Digo, no es un tema menor el tema de las funciones del lenguaje. Nosotros lo tenemos que saber y lo tenemos que poder visibilizar porque nosotros trabajamos con el lenguaje. Nuestra función docente es trabajar con el lenguaje. Por eso es muy importante que ustedes puedan distinguir cuál es la función predominante cada vez que nosotros enunciamos un pensamiento. Bueno, espero que esto haya servido de ayuda. Creo que esto viene a complementar las clases teóricas y es probable que a partir de estas explicaciones ustedes puedan comenzar a trabajar con los ejercicios. Bueno, anímense, que van a poder. Cualquier cosa me consultan. Sigan cuidándose y que estén muy bien.